Hola, vamos a tratar el tema de la genética y la herencia, un tema muy apasionante. Y vamos a comprender cómo es la transmisión de los caracteres de una generación a otra, es decir, la herencia de esos caracteres, cómo se transmiten, las leyes que rigen la herencia, que se llaman las leyes de Mendel, qué es el genotipo, qué es el fenotipo, y algunas enfermedades que se transmiten. ¿Cómo es que se transmiten estas enfermedades? Entonces, fue un científico llamado Gregorio Mendel, el cual, utilizando el método científico, fue que retomó todas esas preguntas que se ha hecho el ser humano siempre de por qué se parecen los padres a los hijos o a los abuelos y cómo es que se transmiten esas características. Entonces, él tomó un tipo de plantas, tomó las plantas de arveja. Estas plantas tienen la posibilidad de autofecundarse o autopolinizarse, por eso se llaman plantas hermafroditas, porque tienen ambos sexos en la misma planta o en la misma flor. Y él detectó 7 rasgos o características observables. Organizó los materiales, organizó procedimientos y los métodos con los cuales iba a experimentar. Entonces, durante muchos años, él se dedicó a cultivar y a estudiar más de 28.000 plantas, realizó cruces entre ellas y anotaba cada uno de esos resultados. Y como esos resultados al hacer el mismo experimento iba obteniendo los mismos resultados y también le aplicaba las matemáticas, iba sacando conclusiones, iba haciendo más cruzas, iba cruzando dos características, etcétera. Entonces fue de esta forma como obtuvo las leyes de la herencia o también llamadas las leyes de Mendel. De allí nació una rama de la biología que se llama la genética, la cual estudia la transmisión de los caracteres hereditarios, las leyes que rigen esa transmisión y cómo se observan en los seres vivos, en los organismos. Todas estas características hereditarias pueden ser físicas, pueden ser fisiológicas y también comportamentales, y esto identifica a un grupo de organismos. Gregorio Mendel es considerado el padre de la genética porque propuso las leyes de la herencia y trabajó los 7 rasgos de estas plantas, estudiando una sola característica a la vez y encontrando 2 caracteres, uno dominante que se manifestaba y otro recesivo que quedaba oculto. ¿Cuáles fueron las características? Las 7 características fueron estas. Y de cada característica él observaba 2 rasgos, un rasgo que era dominante y otro que era recesivo. Las características son la forma y el color de la semilla, la forma y el color de la vaina, la forma y el color de la flor, la ubicación de la flor en la planta y el tamaño de la planta. En los cromosomas, cada gen que tiene la información para cada carácter o característica está formado por un par de alelos, uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Los alelos pueden ser dominantes y se representan con letra mayúscula, o pueden ser recesivos y se representan con letra minúscula. Si ambos son dominantes o ambos son recesivos, se les llama homocigóticos. Pero si tiene un alelo dominante y otro alelo recesivo, a este se le llama heterocigótico. De hecho, el par de alelos se representan con 2 letras, ambas mayúsculas, ambas minúsculas, para el caso de los homocigóticos y una mayúscula y una minúscula para el caso de los heterocigóticos.
Entonces, podemos decir que los alelos dominantes eclipsan a los recesivos y se manifiesta la característica. Pero ¿cómo Mendel obtuvo las leyes de la herencia? Él hizo lo siguiente. Cogió dos plantas puras y solamente se centró en una sola característica observable, que era el color de las flores. Y él tomó una planta pura de colores de cuyas flores eran púrpura y otra planta con flores blancas. Él identificó a estas como púrpura homocigótica, B mayúscula, significa que es dominante, y las flores blancas, B minúscula. De hecho, lo que se da en mayor cantidad es dominante y la que se presente en menor proporción es recesiva. ¿Qué se hizo? De cada planta se sacan los gametos femeninos y masculinos y se colocan en la parte de afuera de un cuadro que se llama el cuadro de Punnett y lo vamos a dividir en 4 partecitas. Un cuadro con 4 casillas. Ahora bien, en la parte lateral vamos a colocar los gametos de la madre o los gametos femeninos. Este viene para acá y este viene para acá. Y en la parte superior vamos a colocar los gametos masculinos. Este viene para acá y este viene para acá. Y luego vamos a unir los dos gametos, uno masculino y uno femenino. B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula y lo mismo hacemos con esto. ¿Qué sucedió? Sucedió que toda la primera generación o F1 o filial 1, las plantas que salían producían flores de color púrpura y ninguna blanca. Todas las hijas, todas las plantas de esta cruza nos van a dar este tipo de plantas produciendo flores púrpura. ¿Cómo se debe anotar? Entonces se debe dar el genotipo y el fenotipo. El genotipo, ¿cómo da o cómo se escribe? B mayúscula, B minúscula. ¿Qué significa esto? Heterocigoto. Uno mayúscula y uno minúscula. Hetero significa diferentes. Todas las plantas son el 100%. ¿O cuántos cajoncitos? 4 de 4, 4 cuartos. 100% de las plantas o 4 cuartos son heterocigótico. B mayúscula, B minúscula. ¿Cómo se lee el fenotipo? Lo que se identifica, lo que se observa en el individuo, pues que todas las plantas producen flores púrpura. Para que lo entendamos, entonces pasemos a la siguiente. Antes de eso vamos a preguntarnos, ¿qué ocurrió con las flores blancas en la primera generación? No aparecieron. ¿Por qué? Porque hay un color que es el dominante, que es el alelo dominante B mayúscula, y ese nos da el color púrpura y por lo tanto eclipsa o no deja que se manifieste el color blanco. De esta forma, lo vamos a hacer gráficamente, se sacan primero los gametos, se llevan al cuadro de Punnett y luego hacemos la unión de los dos gametos, masculino y femenino, y ahí tenemos cómo se hace o se construye el cuadro de Punnett. Y esta es la conclusión. Pero esa no fue la única ley, esa es una partecita de la ley, ese es uno de los principios, falta otro. ¿Qué tenemos aquí? Miremos esta otra propuesta. Por autopolinización de las plantas de la primera generación, recordemos que en la primera generación obtuvimos plantas con flores púrpura heterocigótico. ¿Cómo se lee? Flores púrpura heterocigótico. Una mayúscula y una minúscula. Y entre ellas mismas se van a cruzar. Puede ser por autopolinización o entre las mismas plantas.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que sacamos primero los gametos femeninos, B mayúscula, B minúscula. Y sacamos en la parte superior del cuadro de Punnett los gametos masculinos, B mayúscula, B minúscula. ¿Qué hacemos ahora? Los unimos, B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Siempre colocamos primero la mayúscula. B minúscula, B minúscula. ¿Qué sucedió aquí? Aquí decimos, de 4 plantas obtenidas o del 100%, 3 de ellas se manifestaron con flores color púrpura y una de ellas se manifiestan con flores blancas. Esto también lo podemos traducir en porcentaje, ¿sí? De esta manera, cada cajoncito representa un 25%. Como estos son púrpura, 25 más 25 más 25 nos da 75. 75% flores púrpura o 3 de 4, 3 cuartos. Y solamente 1 de 4, un cuarto o el 25% flores blancas. Aquí tenemos la respuesta. Aquí obtuvimos la segunda generación filial o F2. ¿Por qué volvieron las flores blancas? Por esta razón. Por esta razón. Deme usted la conclusión. Este ejercicio les va a quedar a ustedes para que lo hagan. Le van a tomar un pantallazo. Realice el cruce entre una planta heterocigótica con flores púrpura, BB, B mayúscula, B minúscula, y una planta con flores blancas. Si es con flores blancas, debe tener las dos minúsculas. Esta es heterocigótica y esta es homocigótica recesiva, porque recordemos que el color blanco se presenta en menor proporción y el que prima sobre él es el color púrpura. ¿Qué pasó aquí? Esto fue lo que pasó. Cambió ya la proporción porque ya la mitad de las hijas van a producir flores púrpura y la otra mitad de las hijas van a producir flores blancas. Entonces, de esta manera nosotros ya aprendimos a hacer los diferentes cruces de tipo monohíbrido. Y la pregunta es, ¿por qué aumentar? Realizar el cruce monohíbrido, una característica entre una planta pura con tallo largo. Si a mí me dicen que es homocigótico dominante y al tallo, la característica tallo lo voy a representar con la letra T mayúscula, entonces coloco 2T mayúscula y la voy a cruzar con una planta pura con tallo corto. Significa que el tallo corto es recesivo y lo voy a representar con la T, pero con la T minúscula ambos, para obtener la F1. Siempre nos va a dar, cuando crucemos una dominante homocigótica con una recesiva homocigótica, nos va a dar la F1, siempre nos va a dar lo mismo. Y a partir del cruce obtener también la F2, es decir, vamos a hacer dos ejercicios a la vez. ¿Qué hacemos primero? Vamos a identificar cuáles son el par de alelos: homocigótico dominante, homocigótico recesivo, tallo largo, tallo corto. Vamos a sacar los gametos masculinos y femeninos de cada par de alelos y lo vamos a ubicar en el cuadro de Punnett. Ahí está. Femeninos. Primero los masculinos, luego los femeninos. Luego se cruzan
este con este se unen, este con este se unen, este con este se unen y se escribe allí. ¿Qué se obtuvo? Todos, el 100%, 4 cuartos, son heterocigóticos T mayúscula, T minúscula. Pero ¿eso qué me significa? Que el fenotipo, todas las plantas tienen tallo largo y son heterocigóticas. Ahora, vamos a coger a este y lo vamos a autopolinizar o autofecundar o la vamos a cruzar con uno de los mismos, que esa sería la F2. Tallo largo heterocigótico con planta tallo largo heterocigótico, T mayúscula, T minúscula. Sacamos los gametos masculinos y femeninos y al cruzarlo, ¿qué sucedió? Miren acá, tenemos un homocigótico dominante, tenemos heterocigóticos, 2, y tenemos uno solo, homocigótico recesivo. Vamos a sumar. 3 de 4 me van a dar tallo largo. Y 1, un cuarto, me va a dar homocigótico recesivo, es decir, tallo corto. ¿Cuál es el fenotipo? El fenotipo son 3 o el 75% o 3 cuartos de plantas con tallo largo y 1 o un cuarto o el 25% de plantas con tallo corto. Ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Tomen el pantallazo y se devuelven al ejercicio 1 y lo toman como referencia. Listo. Habíamos visto cruces monohíbridos porque apenas teníamos en cuenta una sola característica. Imaginen que una planta de las que estudió Mendel le observó 7 características diferentes. Entonces, pero él solamente tomaba uno o dos. Entonces, vamos a ver qué pasa con los cruces dihíbridos. Los cruces dihíbridos son los que ocurren entre organismos que difieren en dos pares de alelos. Es decir, que hay dos caracteres. Por ejemplo, yo puedo combinar tanto el color como la textura de la semilla. Entonces vamos a ver en las arvejas cómo pueden ser los colores y cómo se representan. Vamos a utilizar la letra R mayúscula, que me va a decir si es mayúscula es dominante, es un alelo dominante, y me va a representar la semilla lisa. La semilla lisa es dominante. Y entonces el R minúscula, ¿qué es? Es el alelo recesivo para la semilla rugosa. Vamos a tomar la letra Y mayúscula, que me va a representar el alelo dominante para la semilla amarilla, y la Y minúscula es el alelo recesivo para la semilla verde. Amarilla prima sobre verde. Amarilla eclipsa a el verde. La semilla lisa eclipsa a la semilla rugosa. Ahora bien, en muchos de estos ejercicios se observan algunas letras que no tienen nada que ver, por ejemplo, en el español amarillo con la Y. Pero ellos lo toman, los genetistas lo toman por el origen de la palabra amarillo. Y ustedes saben que en inglés amarillo es yellow. Entonces de aquí la tomaron y toman solamente la primera letra y la hacen mayúscula para los dominantes y minúscula para los recesivos, en este caso verde, color verde. Entonces, ¿qué me dicen? Me dice realizar el cruce, decir el genotipo y el fenotipo de la primera generación o F1 entre plantas de arveja puras. Así, vamos a cruzar una planta que tiene semilla lisa y amarilla. La semilla lisa y amarilla pura es homocigótico dominantes tanto para lo liso y el color.
con una planta que tiene semillas rugosas y verdes. Como son recesivas, todos estos alelos se escriben con minúscula. Entonces, tenemos 4 de estos. R con Y, van 2. Esta R con esta Y, 3. Esta R con esta Y. Y lo mismo hacemos este con este. El primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero y el segundo con el cuarto. Es una forma de indicarlo así. Vamos a ver. Este sería la semilla lisa y amarilla y esta sería la semilla verde y rugosa o rugosa y verde. Estamos sacando los pares 3 y 4. Por eso me dicen, se dan 4 de los mismos, 4 RY. Vamos para el otro. ¿Cómo lo vamos a sacar? 1, 2, 3 y 4. 4 R mayúscula, Y minúscula. Al tomar estos, me van a dar R mayúscula, R minúscula, Y mayúscula, Y minúscula. En todos, sacamos los alelos, sacamos los gametos y los unimos de nuevo. Y en todos se me forman ya no 4 cuadros, sino 16 cuadros internos en el cuadro o diagrama de Punnett. Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Que en la primera generación de esta cruza, obtenemos que el 100% son heterocigóticos y son semilla lisa y amarilla. Aquí está, en la F1. Listo. Esta es la F2. Me dicen, coja de la F1 y autofecúndese o autopolinícense, ellos con ellos mismos. Se sacan los diferentes tipos de gameto y se obtienen todas las combinaciones posibles. Estas son todas las combinaciones posibles. Solamente vamos a hacer un ejemplo de esto. Miremos. Este con este y este con este. Y vamos a ver si está. R mayúscula, Y minúscula. Lo tenemos aquí. Vamos a hacer este para los gametos femeninos y este para el gameto masculino. R minúscula, Y minúscula, ¿dónde está? Lo encontramos aquí. Y al cruzarse, RY con RY nos da esto. R mayúscula, R minúscula, Y minúscula y Y minúscula. ¿Está en el cuadro? Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué dio? Esta es una semilla lisa, heterocigótica, pero sigue siendo lisa porque lisa domina sobre la rugosa. Y ambas Y son minúsculas, ambos alelos son minúscula, entonces eso me dice que es verde. Vamos a ver, es una semilla lisa y es de color verde. Vamos a ver esta segunda generación, cómo se representa esto, cómo se lee esto. Dice que 9 de los 16 hijos salieron con R y Y mayúscula. El segundo no interesa. Así sea mayúscula o minúscula, siempre va a ser lisa y amarilla. 3 van a tener R y las dos Y minúscula. Ustedes lo pueden buscar acá. Las dos Y minúsculas, por acá por este lado. Las dos Y minúsculas. Este. ¿Y dónde está el otro? Ahí están, 3. 1, 2 y 3. Verdes. ¿Listo? Lisa y verde. Lisa y verde, lisa y verde, lisa y verde.
Ahí están. 3 de 16. Dice que 3 de 16 son rugosas y amarillas. Rugosas y amarillas. 1, 2, 3. 3 de 16 rugosas y amarillas. Y solamente una de 16 son rugosas y verdes. Esta es la única. Si ustedes suman estos números, nos tiene que dar 16 para que se cumpla allí las proporciones. Esta sería otra forma de mostrarlo. Listo. Estas leyes de Mendel ya se habían enviado, entonces la ley de la uniformidad que se da en la primera generación OF1, la ley de la segregación que se da en la segunda generación filial OF2 y la ley de transmisión independiente o la independencia de caracteres cuando observamos diferentes caracteres. Bueno, el siguiente tema se llama alelos múltiples y codominancia. Entonces, miremos este ejemplo y parte de una pregunta. ¿Por qué es importante determinar el grupo sanguíneo? Pues vamos a tomar el ejemplo del tipo de sangre para los seres humanos. En nosotros los humanos se presentan 4 grupos sanguíneos, A, B, AB y O, llamado también universal, pero son controladas por 3 alelos del gen I. Este no es una L, sino es una I mayúscula. Como determinante de los grupos sanguíneos, el gen I tiene 3 alelos. Por eso ya no son 2, sino 3 y por esa razón ya se le llama alelos múltiples. ¿Cuáles son esos alelos? I, A, IB e I0. Y generalmente se definen como A, B y O. Las combinaciones posibles de los alelos para el tipo de sangre los vamos a ver en la siguiente tabla. Entonces, si el genotipo es de esta forma, tiene o 2A o una sola A, el fenotipo se dice grupo sanguíneo A. Si tiene las dos B o una sola B y el otro grupo 0, entonces el fenotipo es la sangre tipo B. Si tiene A y B en ese par de alelos, entonces se me va a manifestar el tipo de sangre AB. Y si no tiene ninguno de los dos, ni A ni B, entonces se manifiesta el grupo sanguíneo O o universal. Entonces, los alelos A y B se expresan siempre de manera que son codominantes, es decir, cuando ellos dos se encuentren, ninguno de los dos va a ganar. Por eso se va a presentar el grupo, por eso se presenta el grupo sanguíneo AB. Pero ambos dominan sobre el alelo del O del universal o del cero. Así que si una persona hereda del alelo IA del padre y el alelo IB del otro progenitor, él o ella producirán ambos antígenos A y B y por lo tanto tendrán tipo de sangre AB. Esto tiene que ver con los antígenos, entonces dependiendo del antígeno que produzca se va a manifestar el tipo de sangre. Solamente aquellas personas que tengan OO tendrán tipo sangre O porque el alelo O no produce antígenos en la membrana del eritrocito. Ojo con esto porque esta es la razón por la cual el grupo O es el donador universal. Le puede donar a todos sin que tenga ningún problema. Donador universal. Aquí presentamos un cuadro de todos los grupos sanguíneos, tanto el grupo como el factor RH, positivo y negativo, y a quienes pueden donar y de quienes pueden recibir. Entonces, esta queda también para la siguiente actividad. A partir de este cuadro de los grupos sanguíneos donantes y receptores, represéntelo de manera gráfica. Le toma el pantallazo y lo desarrolla. Otro importante es el factor RH.
es un antígeno que se encuentra presente en la sangre humana y en unos monos que se le llaman los monos rhesus, por eso se le colocó RH. Y también se encuentra en nosotros los seres humanos, expresado por un gen con alelos múltiples. Si el antígeno se encuentra en la persona, es RH dominante. Y si no está presente, es RH negativo. El RH positivo es dominante y el RH negativo es recesivo. Ahí tenemos la herencia de estos grupos, viene determinado por un gen dominante y autosómico. Hay otro tema que se llama dominancia incompleta. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos muestran una planta con dos tipos de flores diferentes, pero en una generación están las flores rojas y las flores blancas. Y en las otras generaciones se presentan eh, flores de color rosa. Significa que no domina ni la roja ni la blanca. A eso se le denomina dominancia incompleta. Esto ocurre, por ejemplo, en una planta llamada la planta siciliana, que tiene flores rojas y si se considera pura se simboliza RR, con una flor siciliana, flor blanca pura, que también es dominante. Por eso le colocamos un asterisco R, asterisco R, asterisco. Toda la progenie de la F1, todas las hijas, salen con un color intermedio, el rosado. Se une uno de estos con uno de estos y aquí está R, R', donde ningún alelo domina sobre el otro. A eso se le denomina dominancia incompleta. Pero cuando ellas se cruzan entre sí, las de flores rosa entre sí, entonces en la siguiente generación se van a obtener 25% flores blancas, 25% flores rojas y 50% flores rosadas. Dominancia incompleta. Entonces, cuando dos alelos afectan los fenotipos de algunos organismos híbridos, presentando un fenotipo intermedio entre las características contrastadas de sus padres, a esto se le denomina dominancia incompleta. Finalmente, vamos a estudiar lo que es la herencia ligada al sexo. Pues algunas características hereditarias están ligadas al sexo porque los genes están localizados en los cromosomas sexuales, especialmente en el cromosoma X. Y esto ocurre con algunas enfermedades, las cuales ustedes van a consultar. Estas enfermedades son, por ejemplo, el daltonismo, la hemofilia, la calvicie, la anemia hemolítica, entre otras. Hay un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, en el cual la mujer lo presenta en el cromosoma X, ella tiene dos cromosomas, nosotros apenas tenemos un cromosoma X y el otro Y. Pero la mujer aquí tiene marcado con rojo el cromosoma X, significa que ella es portadora de la enfermedad, pero no se le manifiesta a ella. Solamente si el cromosoma X está en el hombre, sí se vería afectado. Y si el padre, tenemos este individuo de aquí, ¿qué significa? Que tiene una afectación con una enfermedad ligada al cromosoma X. Se casa con una mujer no portadora, es decir, una mujer normal, ¿qué va a tener? Va a tener solo hijas portadoras pero no afectadas. Y en el caso de los hijos, no van a tener ningún inconveniente con estas enfermedades. Entonces recuerden consultar estas enfermedades y se llama herencia ligada al cromosoma